Muy bien, esta es una de las noticias más famosas que está pasando ahorita, ustedes tal vez la han leído. Dice, como en la Guerra Fría, Hawái activó hoy sus sirenas. ¿Para qué? Para ataques nucleares por la crisis ¿con quién? Con Corea del Norte. Esta es una noticia del día de ayer. Ayer estaba dando esta noticia, apareció esto en Univisión. Y decía, la medida fue tomada después del último lanzamiento de un misil balístico por Corea del Norte que se cree podría llegar a cualquier parte de los Estados Unidos. Demoraron un mes en activarla porque querían explicarle a los residentes y a los turistas el porqué del nuevo aullido. ¿Sabe que estamos ahora mismo en rumores de guerra? Yo no sé si usted ha leído esa noticia. Estamos en rumores de guerra. Y Corea del Norte, la persona que está dirigiendo ese país, poco a poco ha ido desafiándose él mismo, poco a poco ha ido mejorándose él mismo. Y él se ha especializado en fabricar misiles. Y el primero lo tiró y cayó en el patio. El segundo lo tiró y cayó más lejos. Ahora ya su tecnología la mejoró a tal punto que ahora ya puede venir aquí a los Estados Unidos, aquí a Washington, puede caer un misil de estos. Y hay preocupación. La gente está preocupada. Los que han estado leyendo las noticias tienen preocupación y las preguntas que surgen, ¿será destruido el mundo? ¿Nos va a caer un misil? Estamos aquí como 45 minutos, ¿verdad? De Washington, estamos bien cerquita. Entonces la pregunta, ¿nos va a caer un misil? ¿Se va a destruir el mundo? Porque este hombre tiene la capacidad de tirar un misil que tiene la potencia de la bomba atómica, parecida a las que se tiraron en Hiroshima, en Nagasaki, correcto. Entonces, está esa pregunta. La pregunta es, ¿moriremos en medio de una guerra nuclear? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Vamos a morir? ¿Ha leído las noticias? ¿Qué piensa usted? ¿Qué va a pasar? Bueno, en Hawái, las personas de ahí dijeron, bueno, tenemos que alistarnos, tenemos que prepararnos. Y colocaron unas alarmas. Y ahora yo les voy a colocar la alarma para que ustedes la escuchen. No se vayan a asustar, bájale un poquito de volumen. Y esta es la alarma. Dale poquito de volumen. Dice, Hawái está probando su alarma contra un ataque nuclear. Dale más volumen. Esta es una prueba de estas alarmas y las están probando. Y cuando las personas escuchen esta alarma, eso les está diciendo, busquen refugio, busquen a dónde se van a correr. Es casi imposible. ¿A dónde vas a huir de una bomba atómica? Casi no hay lugar. Pero el gobierno de alguna manera está diciendo, hay que prepararse. Tardaron un mes preparando esas alarmas, instalándolas en Hawái, y ahora los misiles ya no solo llegarían a Hawái, llegarían también aquí. Entonces está la incertidumbre. ¿Seremos destruidos por bombas atómicas? ¿El mundo será destruido? Está la incertidumbre, ¿verdad? ¿Y a dónde vamos a encontrar la respuesta? Bueno, en la Biblia, que es la palabra de Dios. Dios dijo en Amós capítulo 3, versículo 7, porque nada hará Jehová, el Señor, sin que revele, ¿qué cosa? Sin que revele, ¿qué cosa? Esta es una revelación que Dios nos ha dado. Cada cosa que va a ocurrir, Dios ya la ha dicho en su palabra, la ha dicho en la Biblia. De manera que, porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto, ¿a quién? A sus siervos, los profetas. Dios habla, Dios conoce el futuro, Dios conoce lo que va a pasar y Él lo revela. ¿A quién? A los profetas, y los profetas escriben y nosotros tenemos lo que se llama la revelación, o como se le llama también, la palabra profética más segura. Así se le llama también a la palabra de Dios. Así que esta es una promesa divina, no hay que tener miedo. ¿Amén? Sí, puede ser que hay rumores de guerra. Es posible que nos venga una bomba atómica, pero Dios está en control, no hay que temer. Porque Dios ya ha revelado lo que va a pasar. No, el mundo no será destruido. Y en esta noche vamos a encontrar esta secuencia. Dios tiene un orden, tiene una secuencia, cómo Dios ha ordenado los eventos
y vamos a estudiar en esta noche esa secuencia que nos va a mostrar cuál es el propósito que Dios tiene para nuestro planeta. Busque Daniel capítulo 2, vamos a leer el verso 1 en adelante. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Entonces, en el segundo año del reinado, ¿de quién? De Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó, ¿qué cosa? Su espíritu, y se le fue el sueño. Nabucodonosor para él fue casi como una pesadilla, porque soñó, él tenía preguntas: ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi reino? ¿Qué va a pasar con Babilonia? Y Nabucodonosor se acostó con esa pregunta. Dios le reveló, él tuvo sueños, pero el sueño se le olvidó. El sueño ya cuando despertó se le había escapado. Sin embargo, ahí aparece sus siervos, aparece un profeta, aparece un joven. Era un inmigrante ilegal ahí, lo habían llevado a la fuerza, lo habían traído esclavo, cautivo. Y él está ahí, un joven consagrado a Dios, un hombre que ama a Dios, y está ahí, y él se presenta delante del rey, y entonces ahora le va a explicar el sueño que él tuvo. Vamos a leer esa explicación maravillosa. Lea conmigo el verso 28, Daniel 2:28, le dice lo siguiente: pero hay un Dios, ¿a dónde? Hay un Dios en los cielos, el cual, ¿qué hace? El cual revela, o sea, Dios no hace nada como, en secreto. Dios no hace nada en secreto, Él revela, ¿qué cosa? Su misterio a sus siervos. Y es lo que está diciendo Daniel. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor, ¿qué cosa? Lo que ha de acontecer, ¿cuándo? ¿Cuándo va a pasar? Hasta los últimos días. Quiere decir que Nabucodonosor, en el sueño que él está teniendo, esta es una visión donde Dios le revela lo que va a pasar hoy, en el 2017. De paso, estos eventos ocurrieron alrededor del año 605 antes de Cristo. Cristo no había venido a este planeta todavía. 600 años antes, Nabucodonosor está teniendo este sueño. O sea, fue mucho más atrás del año 2017. Y Dios ya sabía lo que iba a pasar. Él ya sabía que usted iba a venir esta noche a la iglesia. Él ya sabía lo que usted iba a comer. Él ya sabía con quién se iba a casar. Dios ya sabía todo eso. Y lo revela. Y Daniel está diciendo eso. He aquí, le dice Daniel, verso 28, continuamos leyendo. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Verso 29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios, ¿qué hizo? Te mostró lo que ha de ser. A mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey su interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Y ahora vamos a escuchar y vamos a ver este sueño. Tú, oh rey, veías, ¿qué cosa? He aquí una gran imagen. Y esta imagen era muy grande, en cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie la imagen de delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era ¿de qué? Era de oro fino. Los pechos y los brazos, ¿de qué? De plata, otro metal, reino mineral, oro, plata. Y su vientre y sus muslos, ¿de qué? De bronce. Sus piernas, ¿qué cosa? De hierro. Y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen ¿a dónde? En los pies de hierro y de barro, y ¿qué dice la Escritura? Los desmenuzó. Así que más o menos este fue el sueño que tuvo Nabucodonosor. Una imagen terrible, grande. Y en esta imagen la cabeza era ¿de qué? Era de oro. Luego sigue el siguiente metal, la plata, los pechos. Luego el siguiente, los muslos de bronce, piernas de hierro, sólidas. Y luego los pies, una mezcla, hierro con
con lodo, con barro. Viene una piedra y la piedra cae en los pies, en las uñitas. Y destruye ahora y se convierte en un gran monte, en una gran montaña. Dice la Escritura que ese monte llena toda la tierra. Ese es el sueño que tuvo Nabucodonosor, 600 años antes de Cristo. Y en este sueño Dios le está diciendo, esto es lo que va a pasar desde que tú estás hasta los últimos días. Esto es lo que va a pasar. Mire, aquí hay algo interesante que debemos nosotros saber. En profecía existe hoy en día por lo menos 3 métodos para entender la Biblia, para entender las profecías. Y uno de esos métodos es el correcto. Y ahora vamos a utilizar ese método, el método correcto. Pero voy a mencionar los otros para que usted tenga una idea. En profecía, por ejemplo, existe el método historicista. ¿En qué consiste el método historicista? Es la idea de que las profecías se van cumpliendo en la historia, empiezan en un año, pero luego el tiempo avanza y las profecías se van cumpliendo hasta la segunda venida de Cristo. Ese es el método correcto, el método historicista. Existe el método preterista. Y el método preterista es cuando las personas dicen, no, todo lo que está en la Biblia ya se cumplió. Todo lo que está en la Biblia, cuando hablamos de estas cosas, todo ya está cumplido. No hay nada que venga, no hay nada que hace falta, todo ya se terminó. Y existe por otro lado, otro que se llama el método futurista. La idea de que va a venir un rapto a este planeta, los cristianos van a ser raptados y después del rapto, ahí se van a seguir cumpliendo las profecías. Bueno, en estas 4 noches vamos a hablar un poquito acerca del método correcto. Y el método correcto es el historicista. El método historicista es el que empieza las profecías a cumplirse en el tiempo y luego van avanzando y terminan hasta la segunda venida de Cristo. Utilizando el método historicista entonces, ¿qué es el significado de este sueño? ¿Qué representa este sueño? Bueno, vamos a leer un poquito la explicación. Verso 36. Este es el sueño y también la interpretación. De él diremos en presencia del rey. Verso 37. Estamos en Daniel 2:37. Tú, oh rey, ¿qué cosa dice la Escritura? Eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias de campo, aves del cielo, los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres, ¿qué cosa? Tú eres aquella cabeza. La cabeza de oro entonces, le dice Daniel, es un reino, es un imperio. Y ese imperio te representa a ti, te representa a Babilonia. Y efectivamente, Babilonia fue un imperio que duró del año 605 al año 539, en la secuencia, la cabeza de oro, 605 al año 539 antes de Cristo. Luego Dios dijo, ese imperio va a terminar y va a venir otro. Y cuando un imperio cae, ya no se puede restaurar, ya no se puede levantar nuevamente. ¿Ustedes se acuerdan de Saddam Hussein? ¿Recuerdan? Saddam Hussein. Babilonia antes estaba ubicada en la parte de Irak y ahora solo quedan ruinas. Saddam Hussein, mientras él estaba vivo, él trató de levantar esas ruinas, invirtió bastante dinero porque él quería reconstruir Babilonia, quería reconstruirlo y no le fue posible, murió antes porque Dios había dicho, nadie va a levantar Babilonia, una vez que cae, nunca más volverá a levantarse. Y más o menos así era Babilonia antes. Existían los zigurats, esta era la forma como estaban organizadas, una ciudad inmensa. Aquí pasaba un río, debajo de cuando este río lo secaron fue como Babilonia fue conquistada, por eso se habla del secamiento del río antes de que Babilonia sea conquistada. Interesante. Después de esto, la profecía dice que iba a venir el siguiente imperio, representado por la plata. El siguiente imperio, históricamente, usted busca en cualquier diccionario, el siguiente imperio fueron los medos y los persas, del año 539 al 331. Ahí se habla de la época de Ciro. En esa época, durante los medos y los persas. Es la época cuando a Daniel lo meten al foso de los leones. Es en esa época, en el gobierno de los medos y los persas, representado por el pecho de plata. Es la época también de Darío.
Hay varias ahora, en la arqueología se han descubierto varias piedras y varias información que describe cómo era el estilo de vida de los medos y los persas. Luego este imperio cayó también y ahora se levantó el siguiente imperio, representado aquí por los muslos de bronce. El siguiente imperio es, o fue más bien, el imperio de ¿quién? El imperio de Grecia. En la época de Alejandro el Grande. Un jovencito, creo, tenía alrededor de 28 años cuando él había conquistado todo el mundo conocido en aquella época. Este hombre fue capaz de conquistar el mundo, pero un vicio lo conquistó a él y murió. ¿Sabe qué vicio lo mató a este jovencito? El licor. El alcohol mató a este hombre. Un gran hombre, inteligente. Y fue capaz de conquistar reinos, pero no fue capaz de dominar el alcohol. Qué terrible. Es la época de Grecia, la época de Alejandro el Grande. Aquí está una moneda, está representando a Alejandro el Grande. Luego cae este imperio y viene el siguiente, el imperio de Roma, representado ¿por qué? Por las piernas que eran ¿de qué? Las piernas de hierro. Es la época del imperio romano. Cuando Jesús vino, este era el imperio que estaba gobernando. Es la época de los Césares. Del año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Ahí está Julio, Augusto, Tiberios, Calígula, Nerón y Titos. Este Nerón era tan malo que la gente, ahora, cuando tiene un perro bravo, le pone Nerón. Y es que Nerón fue un asesino de cristianos. Los quemaba, les amarraba carne de animal en su cuerpo y los tiraba en el Coliseo Romano. Ahí está el Coliseo Romano. Y ahí los cristianos eran devorados, tristemente eran devorados por los leones. Y Nerón se reía cuando miraba esto. Cuando los gladiadores estaban peleando, y si uno ganaba sobre el otro, antes de matarlo, miraban en la parte de arriba, miraban al emperador y esperaban que él diera la orden. Si el emperador hacía así, de ahí viene esa expresión. Si el emperador hacía así, el gladiador no le quitaba la vida. Y ahí viene la expresión, el like, dale like. Lo que usan en Facebook viene desde la época de Roma, desde esa época. Si el emperador hacía así, entonces el gladiador tenía que cortarle la cabeza, tenía que matarlo. Por eso la Biblia, cuando habla de Roma, lo describe de una forma destructiva, de una forma totalmente, de una forma que fácilmente podemos entender, porque ahora ya se cumplió. Es la época del hierro. Así como las piernas eran de hierro, es la época de hierro. Cuando Jesús vino, nosotros vemos en las películas, estaba gobernando ¿quién? El imperio romano. Se cree que Roma fue fundada por dos hermanos, Rómulo y Rémulo. Uno mató al otro. Los dos fueron criados por una loba, según la tradición. Y ahí está la foto de esta loba, no recuerdo el nombre de la loba, pero ahí está Rómulo y Rémulo. Y uno de ellos es el que funda Roma, lo funda con sangre. Ahí están algunas imágenes y fotografías de esa época. Después de Roma, ¿qué iba a ocurrir? Después del Imperio Romano, después del cuarto reino. Vamos a leerlo, regrese conmigo a la Biblia. Verso 40, Daniel 2:40. Y el cuarto reino será fuerte, ¿como qué? Como hierro. Esta es Roma, el Imperio Romano. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro. Y como el hierro desmenuza, rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará, ¿qué cosa? Todo. Así fue el imperio de los Césares, el imperio romano. Ahora el verso 41. ¿Qué viene después de Roma? Verso 41. Lo que viste de los pies y de los dedos en parte de barro. ¿Barro de qué? Barro cocido de alfarero. No es cualquier barro, es un barro cocido de alfarero. Yo no sé cuántos han ido a San Vicente. Los que son salvadoreños van a saber. Allá, bueno, en El Salvador hay una parte donde hacen alfarería y hacen cosas tan chiquitas así, pequeñitas, y las hacen de barro. Son gente tan creativa. Aquí está hablando de que en los pies hay una mezcla. Hay hierro que representa Roma, sigue siendo Roma, pero Roma ahora se va a mezclar ¿con qué? Con un barro cocido de alfarero. Es interesante esa expresión que utiliza. Barro cocido de alfarero. Y dice la Biblia, en parte de hierro
y en parte de hierro. Será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste que el hierro estaba mezclado con el barro cocido. ¿Qué ocurrió después de Roma? Bueno, en el año 476, el Imperio Romano no cayó, sino que fue como dividido en 10 secciones o en 10 tribus bárbaras. Una tribu de esas 10, había una tribu que se llamaba los anglosajones. ¿Y quién viene de los anglosajones? Viene este país, viene Inglaterra, viene el lenguaje, viene el idioma inglés. Ahí están en los 10 dedos, vienen los alamani, esa es otra de las tribus. Eran 10 tribus y así en los pies están 10 países o 10 naciones que formaron, cuando Roma cae, formaron lo que llamamos ahora como Europa. Y ahí están las 10 tribus que conquistaron todo. En parte, naciones en parte fuertes y en parte frágiles. Bueno, aquí está entonces la línea de tiempo, el método historicista. Aquí está el significado de Daniel capítulo 2. Aquí está la secuencia de los eventos. Primero, Dios dijo, se va a levantar un imperio llamado Babilonia. Está aquí, la época de Babilonia. Después los medos y los persas. Después vino Grecia, después viene Roma. En Roma es la época de Juan el Bautista, de Jesús, de Pedro, Pablo, Juan, San Marcos, la época de todos ellos. Después de Roma se iba a dividir ¿en qué? En 10 países o en 10 naciones. Y en esta época de las 10 divisiones es cuando viene Cristóbal Colón aquí al continente, en 1492. Cuando Cristóbal Colón viene, están los 10 dedos ya formados. Durante los 10 dedos, ahí se levanta Juan Wycliffe, Juan Hus, Jerónimo, Úrico, Martín Lutero, en esta época de los 10 dedos. O sea, los 10 dedos empezaron a formarse desde el año 476 después de Cristo. Ya usted puede tener una idea de qué tan cerca estamos del último evento que menciona la profecía en Daniel capítulo 2. El tiempo, o la profecía, está a punto de terminar. Cuando Cristo venga, Él va a venir bajo este imperio, el imperio de la mezcla de hierro con el barro. Ahora, ¿qué representa este simbolismo? ¿Qué representa? Bueno, los metales, ¿qué representan? Ya lo leímos, ya lo aprendimos. Los metales en profecía representan, ¿qué cosa? Imperios, representan reinos. En los metales, nosotros vamos a ver, todos los metales pertenecen a un reino, al reino mineral. Está el oro, plata, bronce, hierro y al final ya hay barro y hierro, una cosa diluida ahí. Esto nos muestra que los metales disminuyen en valor, pero aumentan en fuerza. O sea, el oro, ¿qué es? Lo más caro. De ahí la plata vale menos. De ahí el bronce vale menos. Las estatuas creo que las hacen de bronce, ¿verdad? Las estatuas que ponen al aire libre. Las estatuas, no sé de qué está hecha. La estatua de la libertad, no sé de qué está hecha. No sé si es bronce, pero se mira verde ahora. Me parece que es bronce, si no me equivoco. De bronce es verdad, la estatua de la libertad. Un regalo de Francia a este país. Los metales se disminuyen y eso nos da una señal, nos da un simbolismo. Esto representa, ¿la historia va a ir mejorando o empeorando? La historia no va a mejorar. La historia va a ir empeorando. La historia va a ir volviéndose cada vez más violenta, más violenta. Es decir, la época de oro. Yo he escuchado mucha gente decir, ¡ay, los años de oro, los años dorados! Así le llaman a los años de antes, ¿verdad? Los años dorados, dice, cuando yo estaba joven. Mi abuelita me hablaba, contaba. Pero a medida que va pasando el tiempo, los años de oro ya no son de oro. Y ahora estamos en la época del hierro y barro. O sea, una época de inmoralidad, una época de corrupción, una época donde las cosas van de mal en peor. Si no me creen, solamente lea lo que está pasando en Honduras. Lea lo que está pasando en Honduras, lea lo que está pasando en El Salvador y en todos nuestros países. La gente allá está peleándose por un gobierno, peleándose porque, que yo voté por que este va a ser. Y hay tanta violencia, hay tanta maldad, y estas cosas van a ir de mal, no en mejor, de mal en peor. Tenemos otro simbolismo. El barro cocido de alfarero. Lo leímos ahí. ¿Qué representa el barro? Dice que cuando Cristo viene, o antes que Él venga,
La piedra cae en los pies. Y en esa parte estamos nosotros. En esa mezcla de hierro y barro. El hierro, ¿qué representa? Imperio romano. Quiere decir que hasta que Cristo venga, el imperio romano va a existir. Va a haber un imperio que se llama Roma. Hasta ahora, hasta que Cristo venga. Un imperio llamado romano. Pero el barro, ¿qué representa? Bueno, Jeremías 18 y el verso 6 nos dice así. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Qué representa el barro en la Biblia? ¿Qué representa el barro? El barro representa al pueblo de Dios. Representa a los hijos de Dios. Ahora, el barro mezclado con el hierro, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Significa una religión que tiene las dos cosas juntas. Una religión que es política, que es romana, pero que al mismo tiempo también tiene la mezcla de cristianismo. Esa es la mezcla. El hierro y el barro mezclado. Una religión política y religiosa. Y en esta época, de esta unión de barro con hierro, es cuando Jesús va a regresar. ¿Está claro? Barro con hierro, una unión de iglesia unida con el Estado. Otro simbolismo, la roca. ¿Vieron que había una roca, una piedra que caía ¿dónde? En los pies. ¿Qué representa esa roca? Vamos a leerlo. 1 Corintios 10:4, dice la Escritura. Y todo, lo leímos hoy en la mañana, el hermano Alex nos predicó de este versículo hoy en la mañana. Muy lindo el sermón del hermano Alex. Él debería predicar en inglés, ¿verdad? Pero lo predica en español y lo hace muy bien. Ahí está en Facebook, para los que nos quieren ver, vean el sermón del hermano Alex, ahí está en el Facebook. Abajo del sermón de ahora, ahí está. Dice 1 Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca, ¿qué dice la Escritura? La roca no es una persona, la roca no es un líder. La piedra sobre cual Dios dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, la roca es Cristo. Y ahí en Daniel, ahí está fácilmente presentado. Cristo es la roca, el fundamento, la piedra angular. De manera que cuando la piedra cae en los pies, quiere decir que es Cristo viniendo en la época donde está el último imperio, que es una mezcla de hierro con barro, que es un poder político religioso que está gobernando, es en esa época cuando Cristo va a regresar. La montaña, otro símbolo. ¿Qué representa la montaña? Vamos a leer Isaías 11, versos 6 hasta el 9. Aquí está en la pantalla. Dice así: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostarán. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán sus crías y se echarán juntas. Ustedes saben que los osos son violentos, ¿verdad? Pero Dios está hablando de un reino, de una montaña, de un monte, donde los animales ya no serán violentos. O sea, los animales van a ser, como fueron en un principio, los animales van a ser vegetarianos. El león, dice la Biblia en Isaías, el león va a comer paja. O sea, monte. La vaca y la osa van a estar juntas y no se van a pelear unas contra otras. Los animalitos. Esto está hablando del momento cuando Dios ponga su reino en este planeta y ponga fin al pecado. Cuando Dios destruya el pecado al final de los 1000 años. Sigue diciendo este versículo, Isaías. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, de la serpiente, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo, ¿qué cosa? En todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas, que dice la Escritura, como las aguas cubren el mar.
Este es el gobierno, o esta es la montaña, en profecía, la montaña representa el último reino, lo último que hace falta, y es lo que dice el verso 44. Léalo conmigo. Verso 44. En los días de estos reyes, son imperios, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otros pueblos. Este reino, sigue diciendo, desmenuzará y consumirá a todos los reinos. Pero Él, ¿qué dice la Escritura? Él, el último reino, el reino de Cristo, la roca es Cristo, el último reino, la montaña, permanecerá para siempre. Ese reino es lo que hace falta que se cumpla. El reino de Cristo Jesús. La piedra representa el gran reino de Dios que será inaugurado en la segunda venida de Cristo. Y sabe que algo interesante en profecía, el reino, el Padre se lo entrega al Hijo. Cristo recibe este reino, ese reino de paz, de mansedumbre, donde la osa y la ovejita comen juntas, donde el león ya no maltrata, ya no molesta, ya no mata, donde las serpientes vuelven a ser como antes, mansas. Y hasta un bebé puede jugar con estos animalitos. Cristo recibe ese reino de paz, pero Cristo no se lo queda. Cristo no se queda con el reino, sino que Cristo se lo entrega ¿a quién? A sus hijos. Se le entrega a su pueblo. Por eso dice Mateo 25:34. ¿Qué dice? Léalo conmigo. Cristo dice, entonces el rey dirá a los de la derecha, vengan, benditos de mi Padre, heredad del reino, preparado para quién? Preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué hará Cristo con su reino? ¿Qué hará Cristo con esta montaña, este monte que va a ser para siempre, que va a llenar toda la tierra? ¿Qué va a hacer? Cristo va a decir, vengan, benditos de mi Padre, reciban el reino. O sea, Dios nos va a restaurar lo que Adán perdió. En un principio a Adán se le dio este planeta. Y era un mundo perfecto, no había montañas, no había maldad, no había pecado. Y por el pecado, el ser humano perdió lo que es el dominio que Dios le había dado. Por eso cuando el diablo viene, el diablo le dice a Jesús, mira, adórame, porque si me adoras te voy a dar todos estos reinos, a mí me los han dado, dice Satanás. Pero ese reino, que Satanás lo reclama como si fuera de él, ese reino va a ser regresado a Jesucristo. Y Cristo se lo va a regresar ¿a quién? A sus hijos. Vengan benditos de mi Padre, hereden el reino. El último reino será el reino de Cristo. No hay que tenerle miedo a bombas atómicas. Sí, van a haber rumores de guerra, sí. Y estamos en momentos donde aún hay gente quitándose la vida. Hay personas que cuando ya miran la cosa difícil, compran un arma, se suben a un hotel y empiezan a dispararles a diestra y siniestra y luego se disparan ellos. Vivimos en tiempos peligrosos. Vivimos en tiempos donde las personas ya no confían en nadie. No confían en nadie. Vivimos en tiempos donde las personas prefieren la muerte que seguir viviendo. Prefieren la muerte. Pero en la Biblia tenemos una esperanza. En la Biblia tenemos una promesa. Hay un reino que pronto será establecido en este planeta. Un reino que durará para siempre. Es el reino de Cristo. Es una montaña que va a llenar todo este planeta. Dios hará cielo nuevo y tierra nueva, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 21. Cielo nuevo y tierra nueva. Y este cielo nuevo está más cerca de lo que nosotros creemos. Por eso dice Hebreos, porque un poquito más y el que ha de venir, vendrá. O sea, históricamente, en esta estatua, históricamente nosotros estamos ubicados en las uñas de esta estatua, en las uñas. Todo esto ya es historia, ya se cumplió. Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, reino político, religioso, todo esto ya se está cumpliendo ahora. Esto ya está cumplido, pero esto ya es historia, ya es pasado. Lo único que falta es que Cristo imponga su reino, que Cristo venga por segunda vez. Pero ¿por qué no viene? ¿Por qué no viene? Porque espera
que usted, si no se ha bautizado, si no ha nacido del agua y del Espíritu, Cristo espera que usted lo haga. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay que bautizarse. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Y el Espíritu Santo se ha estado moviendo. Esta semana, nuestra iglesia hermana, se bautizaron 15 personas. Héctor me contó la noticia. 15 personas se bautizaron, gloria a Dios. Cristo está esperando que tú tomes tu decisión. Cristo está bien, bien cerca. Estamos en las uñas. Cristo está pronto para venir. Pero te da una oportunidad que tú elijas. Que usted y yo elijamos en qué reino queremos estar. Quiero terminar contándoles un relato de un amigo mío, un hermano, ahí en El Salvador. Cuando yo empecé el ministerio, ahí por el año 2005, empezamos a estudiar teología en Costa Rica y lo primero que hicieron, bueno, fuimos ascendiendo, pero lo primero que hicieron es ponernos de ayudantes de un pastor. A mí me pusieron de ayudante del pastor Dani Perla. Y el pastor Dani Perla me mandó a una iglesita muy humilde, muy pobrecita, allá en un pueblito, ahí en la capital de San Salvador, en la capital del país. Y yo llegué a esta iglesia y en la iglesia yo conocí a un hermano, que este hermano para mí era una inspiración, porque este hermano era el primero en llegar a la iglesia, tenía un ánimo feliz, era muy servicial, daba la bienvenida a los hermanos, abrazaba a todo el mundo. Y yo siempre tenía esa pregunta, este hermano es diferente de los demás. Usted mira que siempre en las iglesias hay gente que es así, gente que wow, lo recibe a uno con qué cariño, con qué amor. Él era así. Cierto día me invitó a comer a su casa y mientras estaba comiendo él me comentó su testimonio y por qué es que él era así. Él me contó de que en el año 2001, el testimonio de él, en el año 2001, nuestro país sufrió de unos fuertes terremotos. Hubo 2 terremotos, en una semana uno, a la siguiente semana el otro. Y este hermano me contaba de que ese día, cuando vino el terremoto, él debía estar en la iglesia, pero en esa época él se había apartado de los caminos de Dios. Él ya estaba bautizado, pero se había apartado del camino de Dios. Y él estaba trabajando en lo que se llama un andamio, es como una escalera, pero en alto, así, imagínense, como lo que vi aquí, una cosa de metal. Y él estaba así trabajando ese día. Y de repente empieza a temblar. Y él está arriba así, en ese andamio, en ese armatoste de metal. Él está arriba. Y en lo que empieza a temblar, un terremoto que fue bien como en círculo, como que usted lo zarandeen, pero en círculo. Entonces las cosas se movían. Él me contó que cuando estaba temblando, él se cayó de espaldas, del andamio. Cayó de espaldas y se golpeó la cabeza y quedó, y seguía temblando. Y cuando él se cayó, y en un segundo que él está de espaldas en el suelo, el primer pensamiento que él se le vino a su mente fue, qué triste, dijo él en su mente, qué triste. Vino Cristo y me encontró lejos de su pueblo. Me encontró lejos de la iglesia. Eso fue lo que él pensó. Y estaba temblando, seguía temblando pues. Mucha gente murió en eso, hubo 2 terremotos. Y a consecuencia de eso es que los Estados Unidos dijo, vamos a darles protección temporal a los de estos países por estos terremotos. Y ese era el pensamiento del hermano. Vino Cristo y me encontró lejos. Y dice el hermano que mientras estaba ahí se quedó un ratito, seguía temblando y él se quedó tranquilo en el suelo, pero empezó a llorar en el suelo. Empezó a llorar. Y se sintió como el hombre más perdido, como el hombre más condenado. Después de haber conocido a Dios, después de haber servido a Dios, ahora él pensaba, con el terremoto, él pensaba, ahora Dios está viniendo, Cristo está viniendo y yo me quedo. Él me contó con lágrimas en sus ojos cómo él se había sentido en ese momento. Pero luego se levantó. Jesús no vino. Él se levantó, se sacudió, miró para todos lados, buscó a sus compañeros, empezó a llamar a su familia y entonces Jesús no vino. Pero este terremoto le sirvió a él para regresar a los caminos de Dios. Era uno de los mejores líderes en la iglesia, era anciano de iglesia. Y por eso es que él era así, servicial, cariñoso. Estaba ahí porque había entendido que Dios le había dado una segunda oportunidad. Usted ha venido esta noche no porque alguien le invitó. Usted ha venido porque Dios le está dando una oportunidad. Y ahora voy a hacerle una invitación. Voy a poner un canto aquí. Y después de escuchar este canto, o mientras esté el canto, si usted quiere decir, mi Dios, yo quiero prepararme, yo quiero que tú me prepares, yo quiero pertenecer a tu reino, yo voy a pedirte que tú te levantes y vengas aquí adelante con este canto.
Puede bajarle un poquito la luz para que se vea mejor. Dale volumen, que suene, sin miedo. Escucha la letra de este canto. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual, permaneceré esperando ver nueva luz que venga de él. El día es hoy, hasta que vuelva el rey. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar, porque sé que el tiempo cercano está, mi plegaria llegará. El día es hoy, hasta que vuelva el rey. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Dios te invita en esta noche. Dios te invita en esta noche. Dios quiere darte un reino, pero tú tienes que venir. Tú tienes que aceptar el reino. Tú tienes que desear ese reino. Cuando aparecerá mi rey y trompetas mil con él, y mi Cristo descienda en majestad, por los santos él vendrá. Los que duermen se levantarán y en el aire la abrazarán. Cuando aparecerá mi rey, trompetas mil con él. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin Sin duda un día sin igual. Esa es la realidad.
Dios no hace nada sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y Dios ya nos ha revelado lo que va a pasar. Pero ahora Dios te invita a ti. ¿Quieres tú recibir el reino? ¿Queremos nosotros estar en el reino de Cristo? ¿Cuántos quisieran estar en el reino de Cristo? Pónganse de pie. Yo estoy de pie ya. Pónganse de pie. Todos los que quieran decir, mi Dios, yo quiero estar en tu reino. Un reino que permanecerá para siempre. Un reino de paz. Un reino donde no habrá maldad. Un reino donde no habrá temor. Donde no habrá violencia. Donde no habrá incertidumbre. Donde no estamos con el miedo. No va a caer una bomba atómica. ¿Sabe que de caernos una bomba atómica nos vamos todos? El único que se salva es el presidente. Honestamente le digo, la Casa Blanca tiene un sótano que ahí está todo listo, todo listo. Y en ese sótano ahí tiene comida, agua, ahí tiene de todo. Y al venir una amenaza, lo meten ahí y se salva. Pero nosotros necesitamos algo más que un sótano. Necesitamos poner nuestra vida en Cristo. Porque Él nos dará la vida eterna. Él nos promete un reino. Por lo tanto, en esta noche, ven a Jesús. Ven a Jesús. ¿Hay alguien? Levanta tu mano ahí donde estás. Levanta tu mano. Cristo quiere darte un reino. Levanta la mano todo aquel que quiera recibir el reino. Gloria a Dios, Rosy. Dios te bendiga, Rosy. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios quiere darte un reino. Y no ha venido solo por eso. Porque espera que tú decidas. Espera que tú tomes tu decisión. ¿Hay alguien más en esta noche? ¿Alguien más? Rosy ya tomó su decisión. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Cristo te invita. Las profecías Dios ya ha ilustrado, ya ha dicho lo que va a pasar. Y lo último que hace falta es el reino de Cristo. Pero tienes que prepararte, tenemos que prepararnos. Y el primer paso es bautizarse. Nacer del agua, del Espíritu. ¿En qué reino estarás tú? ¿En qué reino estará usted? Tú que miras a través de la computadora, tú que estás ahí, la invitación es para ti también. Busca a Dios, entrégale tu corazón. ¿Alguien más? Levanta tu mano ahí donde estás, levanta tu mano ahí donde estás. Levanta tu mano. No te tardes, ven a Jesús, Cristo viene pronto. Si nos tiraran una bomba atómica, ¿tu salvación está garantizada? Si viniera una bomba atómica, ¿ganarías tú la vida por medio de Cristo o morirías para siempre? ¿En qué pones tú tu confianza? ¿En qué está su confianza? Estamos bajo amenaza. Y esto es real. Son dos países, una nación contra otra. Ya está escrito. Pero hay que prepararnos. Hay que buscar el camino de Cristo. Hay que buscar acercarnos al reino. Por eso dijo Cristo, Mateo 6:33. Busquen primero el reino de Dios. Su justicia. Todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Hay alguien más? Levanta tu mano ahí donde estás. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Tú que estás viendo en la computadora. ¿Alguien más? Levanta tu mano ahí donde estás. ¿Quiere usted recibir el reino de Dios? ¿Quiere usted prepararse? Levanta tu mano. Ahí donde estás. Dios te lo ofrece esta noche. Pero usted debe decidir. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Voy a pedir a mi esposa que traiga a Rosy. Que venga con Rosy. Rosy es de nuestro hogar iglesia. Y Rosy es una dama que ama a Jesucristo. Y yo estoy muy feliz por verla aquí esta noche. Gloria a Dios por Rosy. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿En cuál reino usted quiere usted estar? ¿En cuál reino quiere usted estar? Decida en esta noche. Decida en esta noche. Si el reino de las tinieblas o el reino de Cristo y su luz admirable. El reino de las tinieblas le quedan los días contados. Estamos en las uñas, contados. Pero el reino de Cristo será eterno. ¿Hay alguien más? Levanta tu mano ahí donde estás. ¿Hay alguien más de nuestros invitados? No te tardes. Antes que nos tiren una bomba atómica. Y más que una bomba atómica, mire, la venida de Cristo está más cerca. Es más seguro que Cristo venga antes que nos tiren una bomba. Pero hay que asegurar la salvación. Hay que asegurarla. No te tardes. Mañana vamos a seguir estudiando la Biblia. Vamos a orar, yo estoy contento. Dios te bendiga, Rosy. Vamos a orar. Cerremos los ojitos, mi Dios y Padre. Delante de ti pongo esta hija tuya, mi Dios, que esta noche ha tomado su decisión. Tú conoces a Rosy, mi Dios, las dificultades que ella ha tenido, cómo el enemigo ha tratado de destruirla, mi Dios, pero tú has tenido misericordia de ella. Y esta noche Rosy toma la decisión
de prepararse para recibir a Cristo. Abre su corazón, recibe a Cristo como Salvador. Y esta noche Rosy dice, yo quiero pertenecer a ese reino, el reino de Cristo. La pongo en tus manos, mi Dios. Capacítala, séllala, sánala, sálvala, mi Dios. Bendice a su hijito también. Protégelos, Padre. Manda ángeles para que la decisión de Rosy, mi Dios, pueda ser firme hasta que tú vengas por segunda vez. Padre, yo quiero ver a Rosy en el reino de los cielos. Así como quiero ver a toda tu iglesia, Germantown, a todos los que están aquí. Yo deseo verlos en el reino. Prepáranos, mi Dios, que le llevemos la esperanza a aquellos que no te conocen, que invitemos a otros, a nuestras familias, hermanos, vecinos, para que vengan y se preparen, porque el último reino está pronto para inaugurarse. En tu mano pongo a Rosy, mi Dios, guárdala en todo tiempo. En el nombre de Jesús, te agradecemos, te pedimos. Amén.